Dicen que el océano guarda secretos que el hombre jamás debería descubrir. Y quizás, entre esos secretos, aún respira algo que creíamos extinto. Imagina esto: una playa tranquila, el agua serena, niños jugando, y a lo lejos, una sombra gigantesca e inmóvil. Y luego de golpe, desaparece bajo la superficie. ¿Y si te dijera que el depredador más grande de la historia de la Tierra podría estar ahí abajo, esperando? No es una criatura de película, no es ficción. El megalodón existió, y no era solo un tiburón grande. Era una bestia de magnitud colosal, un monstruo de más de 18 metros, con mandíbulas capaces de partir una ballena en dos, sus dientes del tamaño de tu mano, y su hambre insaciable. Los científicos creen que desapareció hace unos 3 millones de años, pero las aguas profundas del océano son vastas, oscuras e inexploradas. Más del 80% de los océanos sigue siendo un misterio. ¿Cómo podemos estar tan seguros de que ya no está ahí? Nadie ha visto todos los rincones del mar. Nadie ha explorado las grietas más profundas, las fosas más solitarias. En esas zonas donde la presión aplasta, donde la luz no penetra, ¿quién puede asegurar que no se esconde algo más? A lo largo de los años, pescadores en Sudáfrica han contado historias de tiburones gigantes, lo suficientemente grandes como para engullir un bote entero. En 2018, una grabación sonar frente a las costas de Chile captó un eco tan masivo que no coincidía con ninguna especie conocida. Y lo más inquietante, marcas de mordidas encontradas en ballenas actuales que simplemente no encajan con ningún depredador moderno. Los registros están ahí, se ignoran, se olvidan, pero no desaparecen. Algunos dicen que son errores, otros montajes, pero hay quienes creen que algo acecha desde lo más profundo, algo que se mueve en silencio, esperando el momento adecuado para volver a la superficie. Y si ese momento fuera hoy, ¿estaríamos preparados? ¿Sabríamos cómo reaccionar ante la vuelta de un ser que nunca debió existir en nuestra era? Este video no es solo una historia sobre un tiburón gigantesco, es una advertencia, una puerta hacia lo desconocido, porque vamos a explorar su historia real, sí, real, y luego abriremos un escenario escalofriante. ¿Qué pasaría si el megalodón reapareciera hoy? Prepárate para sumergirte en las profundidades más oscuras de la historia natural y el miedo. No vas a mirar el océano de la misma forma otra vez. Suscríbete y activa la campanita para adentrarte en el misterio del más grande depredador de la historia. El megalodón no es un mito, fue totalmente real. Su nombre científico es Carcharodontes megalodon. Vivió hace 20 millones de años en casi todos los océanos del planeta. Era el depredador supremo. No tenía rivales. Se estima que alcanzaba longitudes de hasta 18 metros, aunque algunos fósiles sugieren incluso más. Para ponerlo en perspectiva, un autobús escolar mide apenas la mitad. Su mandíbula era una trampa mortal, podía abrirse casi 2 metros de ancho. La fuerza de su mordida era tal que superaba por varias veces la del gran tiburón blanco. Dientes afilados como cuchillas, cerrados, capaces de triturar huesos y desgarrar carne con facilidad. Se han encontrado restos de vertebrados marinos con fracturas que encajan perfectamente con la presión que el megalodón podía ejercer. Esos dientes, fosilizados, aparecen aún en costas de todo el mundo, en playas, en acantilados, incluso en cuevas submarinas. Y cuando los encuentras, no puedes evitar pensar, esto fue real. Pero más allá de su tamaño, lo que lo hacía tan aterrador era su velocidad y estrategia. No era un animal torpe. Su cuerpo estaba diseñado para el ataque, musculoso, hidrodinámico, era el más letal. Atacaba desde abajo, con fuerza explosiva, y golpeaba a sus presas en el vientre, donde eran más vulnerables. Ballenas, delfines, tortugas gigantes, todo era presa. Y no solo cazaba, dominaba. El mar no era un lugar donde competía con otros. Era su reino exclusivo. El océano era su territorio absoluto. Dominaba desde las costas cálidas hasta las aguas profundas. Podía recorrer grandes distancias en poco tiempo, lo que lo convertía en un cazador implacable. Imagina estar nadando en mar abierto y sentir un cambio en la corriente, una vibración leve bajo tus pies. Esa era la única advertencia antes del ataque. Lo más inquietante es cómo su presencia moldeó el comportamiento de otras especies. Las ballenas evolucionaron, haciendo migraciones más largas para escapar de él. Algunos mamíferos marinos empezaron a vivir en zonas más frías, fuera de su alcance. El miedo al megalodón estaba escrito en el ADN de sus presas, como una memoria ancestral que aún perdura. Y aunque han pasado millones de años desde su supuesto final, sus restos siguen apareciendo. Un depredador tan grande, tan perfecto, no desaparece sin dejar huella. Y quizás aún no se ha ido del todo. Durante millones de años, el megalodón reinó sin competencia. Era el terror absoluto del océano. Pero de repente, desapareció. La ciencia dice que se extinguió hace unos 3 millones de años. La razón no está del todo clara. Y eso, en sí mismo,
Es inquietante. Algunas teorías apuntan al enfriamiento del planeta. Las corrientes oceánicas cambiaron, las aguas se enfriaron, y muchas de las presas del megalodón migraron o desaparecieron. Sin alimento suficiente, incluso el cazador más temido puede caer. Otras hipótesis culpan a un nuevo depredador emergente. La orca moderna, trabajando en manada, podría haber cambiado el equilibrio, pero aún así, ¿es suficiente para explicar la desaparición de una criatura tan dominante? ¿Puede una especie así desvanecerse sin dejar rastro? La evidencia fósil no nos da una respuesta definitiva. Hay un vacío que no se puede explicar, un silencio en los registros que empieza a ser más una grieta que una explicación. Algunos dientes aparecen en estratos donde ya no deberían estar. Algunas dataciones parecen demasiado recientes. Error de laboratorio, contaminación o algo más. Lo cierto es que cuando se habla del megalodón, los detalles siempre parecen imprecisos, borrosos, casi como si algo o alguien no quisiera que sepamos más. Y luego están los testimonios. Avistamientos que nunca se confirman, sombras grabadas en vídeo, ecos imposibles captados por sonar, embarcaciones dañadas sin explicación. En el año 2013, un sumergible no tripulado desapareció frente a las costas del Pacífico Sur. Lo encontraron 2 días después, aplastado. El acero, deformado desde el exterior. Los expertos dijeron que probablemente fue una falla de presión. Otros no están tan seguros. Incluso hubo rumores de censura en el informe oficial. También hay grabaciones de hidrófonos que captan sonidos a frecuencias inusuales, en zonas donde no debería haber vida de ese tamaño. En una de ellas, el audio muestra una secuencia de pulsos extremadamente potentes, similares al canto de una ballena, pero mucho más grave, más profundo. Y lo más curioso, en cuando ese sonido se registra, otros animales parecen desaparecer de la zona por días. Incluso los tiburones se alejan, como si sintieran algo, como si recordaran algo. A esto se suman reportes de pescadores, relatos ignorados por la ciencia pero persistentes, ecos de un miedo antiguo que nunca se ha ido del todo. Un susurro que proviene del fondo del mar. La verdad es que no sabemos con certeza cómo, ni por qué, desapareció el megalodón. Pero cuando algo ha vivido en la oscuridad absoluta, ¿cómo podemos estar seguros de que se ha ido? ¿Y si simplemente se escondió? Porque a veces la extinción no es una muerte, es una pausa. Imagina que no fue una extinción. Imagina que fue una retirada silenciosa, que en lo más profundo de las fosas marinas, donde la presión aplasta submarinos y la luz no existe, el megalodón ha sobrevivido en un ecosistema oculto, en completo silencio, esperando el momento indicado para retomar su reinado. Y ahora algo lo ha perturbado. Un cambio en la temperatura del agua, un aumento en la actividad humana, una explosión sísmica en el lecho oceánico, cualquiera de esos factores, o todos ellos juntos, abrieron una grieta en una salida. Y lo que estaba oculto ha vuelto a nadar hacia la superficie. Todo comienza con una serie de desapariciones, pequeñas embarcaciones encontradas volcadas, sin señales de lucha ni restos en redes vacías, un silencio anómalo en zonas normalmente ricas en fauna marina. Las autoridades piensan que es culpa de la pesca industrial. Los expertos, que se trata de una migración forzada por el cambio climático, pero los pescadores no están convencidos. Ellos saben cuando el mar guarda silencio, porque algo más grande se está moviendo. Luego llega el primer ataque documentado. Un barco de lujo a 200 kilómetros de la costa desaparece sin emitir una sola señal de auxilio. Cuando lo encuentran, hay un agujero limpio en la parte inferior del casco. El acero, desgarrado desde dentro hacia afuera. El agua alrededor está teñida de rojo. Un dron graba la escena desde el aire, y aunque la resolución no es perfecta, se alcanza a distinguir una enorme figura que salta fuera del agua embistiendo a la embarcación. Los medios comienzan a especular. Las redes se inundan de teorías. Algunos hablan de armas secretas, otros de criaturas marinas aún no clasificadas. Pero alguien encuentra una imagen borrosa en una boya de monitoreo oceánico. No es clara, pero la silueta es demasiado grande, demasiado familiar. Y ahí comienza el pánico. Gobiernos activan protocolos de seguridad costera. Las playas son cerradas. Se envían submarinos para patrullar áreas de alto riesgo, pero no es suficiente. Un crucero turístico es atacado frente a las Bahamas. Decenas de muertos. El video filtrado muestra una sombra inmensa, un destello de dientes imposibles, y después, oscuridad. Se escuchan gritos en un impacto, y luego, silencio absoluto. El mundo entra en shock. Las rutas marítimas se alteran. El comercio global se ralentiza. La población empieza a abandonar zonas costeras. Se prohíben las actividades recreativas en el mar. Y aún así, los ataques continúan. Siempre inesperados, siempre brutales. Documentalistas, expertos y teóricos discuten sin cesar, pero nadie puede negar la verdad. El megalodón no solo ha regresado, se ha adaptado a su nuevo reino. Su instinto cazador, agudizado por millones de años de silencio,
ahora despierta con furia, no caza por hambre, caza por dominio, por territorio, porque lo que para nosotros es el mar, para él es su reino ancestral. Y nosotros somos los intrusos. La humanidad siempre ha creído tener el control. Hemos cartografiado continentes, conquistado el aire, explorado otros planetas. Pero el océano sigue siendo un territorio salvaje, incontrolable, inabarcable. Y quizás, dentro de esa inmensidad, no somos los dominantes, sino los visitantes. El megalodón representa más que una amenaza biológica. Es el símbolo de todo lo que desconocemos, de aquello que, por más tecnología que tengamos, sigue escapando a nuestra comprensión. ¿Cuántas otras criaturas nos observan desde las profundidades, en silencio? ¿Cuántas cosas creemos extintas simplemente porque no las vemos? Pensamos que lo antiguo ha muerto, que el pasado es inofensivo, pero hay ecos que siguen resonando bajo las olas, ecos de dientes gigantes, de un depredador que alguna vez gobernó los océanos, y tal vez, solo tal vez, nunca dejó de hacerlo, tal vez solo esperó a que olvidáramos. El mar no tiene memoria, pero guarda secretos, y a veces, esos secretos emergen, rompen la superficie y nos obligan a recordar que no todo está bajo nuestro control, que hay fuerzas ahí afuera o ahí abajo que aún pueden reescribir la cadena alimenticia. Fuerzas que no necesitan ser muchas, solo necesitan ser antiguas, poderosas y despiertas. Ahora imagina este pensamiento antes de dormir. En la negrura del océano, una sombra se mueve, no por necesidad, sino por instinto, porque para el cazar es existir. Y lo hace en silencio, impaciente, sin prisa. Cada ola, cada corriente podría ser un mensaje. Así que la próxima vez que te acerques a la orilla y mires el horizonte, recuerda esto: bajo esa calma azul podría estar acechando algo que no ha sido visto en millones de años, algo que no ha olvidado lo que es, ni lo que puede hacer. Y puede que muy pronto lo veamos otra vez, no como mito, sino como amenaza. Si esta historia te estremeció, suscríbete, activa la campanita y te escuchamos en los comentarios. ¿Cuál es el próximo misterio que te gustaría que contemos?